idea surgió a partir, digamos, de la fecha de 2017 y de las muchas celebraciones, en el sentido estricto de la palabra, que los 500 años de la clavada mítica de las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg han tenido, ¿no? Y fue un poco mi asombro el comprobar que todas, tanto exposiciones en Alemania fuera de ella, como actos celebrados, conferencias, etcétera, en torno a la figura de Lutero, tenían todos un matiz absolutamente hagiográfico. O sea, la figura de Martín Lutero había adquirido unas dimensiones colosales en el sentido de que era presentada en todo contexto, no solo ya en el propio del mundo luterano, que era esperable, bajo una luz absolutamente favorable, como una gran figura, benefactor digamos, de Europa, sin la que Europa no hubiese alcanzado, digamos, las virtudes de civilización que suelen ser normalmente considerado que tiene, ¿no? Y esto me sorprendió porque realmente Martín Lutero es una figura llena de luces y sombras, muchas sombras. Y me asombró también el hecho de que hubiese tan poco acercamiento al personaje desde un punto de vista meramente histórico, que es lo que realmente nosotros aquí hemos querido hacer, ¿no? Es decir, es mucho menos interesante Martín Lutero como fenómeno religioso que como fenómeno histórico, ¿no? Es evidente que el protestantismo ha colocado la figura de Martín Lutero en el contexto religioso porque ahí, digamos, sí tiene una cierta defensa, pero desde el punto de vista histórico o acercándose a los hechos, la figura de Martín Lutero se llena de claroscuros, cuando no claramente de colores muy negros. Y lo que con esta exposición nosotros hemos querido mostrar es simplemente la cercanía histórica al personaje y a su contexto, sin ningún tipo de connotación religiosa, entre otras razones porque lo religioso, insisto, no contribuye más que a enturbiar la valoración del personaje y el conocimiento de su actividad, ¿no? Y bueno, Martín Lutero vivió en una época muy determinada, es una figura clave en la lucha entre los príncipes alemanes en el Sacro Imperio y el emperador Carlos V con su proyecto, digamos, de Unión Europea, en el sentido de la época, pero para que nos entendamos. Sin él, digamos, probablemente los príncipes alemanes no hubiesen podido hacerse fuertes frente a ese poder unificador que el emperador representaba, y eso es fundamentalmente lo que hemos querido mostrar. Y luego hay otro matiz muy importante, que es Lutero es un pilar, digamos, en la hispanofobia, es un pilar en la imagen denigratoria de España que se incrusta en las venas del protestantismo desde entonces. Y no solo eso, sino que aparte de ser un pilar, digamos, de la hispanofobia, es también una de las razones fundamentales que hay que esgrimir para entender esa especie de superioridad moral aceptada por todos los europeos que residen en el norte frente a una inferioridad moral que supuestamente reside en el sur y en las zonas católicas, o al menos no protestantes, ¿no? Y todos esos ejes, históricamente muy estudiados, son extraordinariamente desconocidos para el público en general y sobre todo en el mundo católico de una manera muy particular, porque si alguien afronta la figura de Lutero con complejos, ese es el mundo católico, muy por encima, digamos, de, por ejemplo, los anglicanos que han hecho exposiciones y ha habido publicaciones muy equilibradas alrededor de la figura de Lutero, pero el inglés no tiene complejos cuando se enfrenta al luterano, mientras que el católico los tiene todos, ¿no? Y entonces se da por supuesto, y esto es un disparate absoluto, que si uno muestra la figura de Lutero desde un punto de vista más cercano a la realidad histórica, más verdadero y menos hagiográfico y menos evangélico, eres automáticamente un ultracatólico, ¿sabes? Una especie de resistente, ultramontano, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, ha explicado las grandes dificultades que hemos encontrado para poder enseñar esta exposición y poderlas mostrar, que ha sido realmente un año y pico de negativas en todas partes, pues porque hay como una especie de prevención de decir, no, yo no me pongo del lado
de esta gente, que deben de ser, a mí me es completamente indiferente el tema religioso, como todo el mundo sabe, me interesa la historia y creo que estas imágenes cuentan una historia que por lo menos muchos españoles deberían conocer. En general creo que los pueblos del sur deberían conocerla. La figura de Lutero era excesiva en sí misma. Quiero decir que la importancia que Martín Lutero tuvo en su momento es porque, digamos, él fue el que suministró un material que era absolutamente imprescindible. O sea, si tú te quieres enfrentar a un poder que te supera, lo primero que tienes que encontrar es un casus belli, un objeto de debate o de discusión, ¿no? Nada podía hacerle más daño al emperador Carlos V y aquel proyecto de unificación de Europa, del norte y el sur, que era tan absolutamente novedoso y extraño en aquel momento, en el que solo los españoles creyeron, por cierto. Nada podía hacerle más daño que abrirle una vía en la línea de flotación, en el sistema moral que esa Europa tenía que tener, que era una herejía, ¿no? Pero claro, herejías había habido muchas. Lo que hace a la herejía de Lutero importante no es la herejía de Lutero en sí, que carece por completo, insisto, de interés. Lo que la hace importante es que fue la munición con la que los príncipes alemanes amueblaron su casus belli para poderse enfrentar al emperador. Esa es realmente la importancia del luteranismo y de Martín Lutero. Por lo demás, pues él era un hombre evidentemente excesivo en todos sus matices y una de las ventajas que su figura tiene es que él nunca, o sea, no hay doblez, en el sentido de que Martín Lutero era antisemita, y ahí está, de una manera furiosa, como era antilatino en el sentido de que los pueblos del sur, los pueblos románicos, él no es una excepción. O sea, Martín Lutero, en el contexto del humanismo alemán, es uno primus inter pares, o sea, él no es excepcional. Ese pensamiento contrario a lo que viene del sur, contrario al mundo románico, contrario a los italianos y a los españoles, etcétera, esto está ya en el humanismo alemán del siglo XV, claramente, ¿no? Va corregido y aumentado y va creciendo, pues a partir, por ejemplo, de la aparición de la Germania de Tácito, pero eso no es más que munición a algo que existe previamente, ¿entiendes? No lo ocasiona esto. Por lo tanto, Lutero, digamos, con todo su aparataje de prejuicios, se incrusta en la teología, que esa es, digamos, la enorme importancia, y esto no ha sido señalado por mí, sino por muchos historiadores. Es decir, sin Martín Lutero, sin esa sanción teológica a la obediencia a los poderes terrenales, es muy difícil comprender determinadas cosas que han sucedido en la historia de Alemania. Y esto es así, es decir, es Martín Lutero el que da a los príncipes alemanes un instrumento de poder absolutamente fabuloso, y es que los convierte en los obispos que gobiernan las iglesias en cada una de las regiones, digamos, de los Länder, empezando por los príncipes de Sajonia. O sea, que tú eres no solamente el poder temporal, eres el poder religioso, tu palabra es sanción teológica. Claro, ningún rey católico ha tenido ese poder, ¿entiendes? Y fíjate que lo que en la historia estudiamos y en cualquier libro de esto encontramos es que la separación del poder religioso y el poder político es un invento del norte, para nada, es justamente al revés.